paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, proclamas su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, con un paso de fe a Cristo. Cristo vive. Y nos quiere vivos. Cristo vive. Y nos quiere bien vivos. Vivísimos, y estamos avanzando hacia la fiesta final, la clausura de la Pascua con la fiesta de Pentecostés. Y en estos días hay fiesta y alegría, hay expectativa. Y el Espíritu está revoloteando, está, ¿verdad?, por ahí caminando e iluminándonos a través de la palabra. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué alegría volver a compartir, ¿verdad?, este programa Mi Camino de Fe con todos aquellos que nos sintonizan a través de Católica Radio y las redes sociales. Una experiencia de fe que nos va a ayudar a profundizar en este camino de la santidad. Por eso estamos siguiendo la lectura de esta carta que el Santo Padre Francisco nos ha escrito y que poco a poco nos va dando pie a una reflexión serena, profunda, sencilla, pero que ayuda a crecer. Oramos, Padre. Oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estábamos compartiendo el día de ayer, Padre, otro de los de las, ¿cómo es que es la palabra que usted dice? Acápite. Acápite, ¿verdad? Otra de las acápites, ya llevamos 7 acápites, ¿verdad? Y entramos ayer en el que es en comunidad, en este 4º capítulo donde el Papa Francisco pues nos está dando a cada uno de nosotros algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y estábamos iniciando el número 140, que nos decía: es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Propia concupiscencia, y explicábamos ayer, ¿verdad?, que son las tendencias de la naturaleza, que tiran, digamos, de una manera negativa, que si no las tenemos equilibradas, nos llevan a la desorganización. Una desorganización que cae en un desastre, y el desastre en la iglesia le llamamos pecado. Pecado. Y compartíamos la primera carta de Juan en el el capítulo 2, versículo 12. Primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 12, por si acaso ustedes también quieren hacer lectura de la misma. Y siguiente, sobre todo el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, eso es la concupiscencia, la codicia de los ojos y el orgullo de la riqueza, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para por siempre. siempre. Y esa es la santidad, permanecer por siempre. Te haces eterno, de lo contrario te destruyes, desapareces. Es tal el bombardeo que nos seduce, que si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Entonces aquí te da una clave interesantísima de por qué es importante vivir en comunidad. Porque si vivo solo, y hay una frase de la Escritura que dice, ¡ay del solo! Porque si cae, ¿quién lo levantará? Por lo tanto, podemos fácilmente, si andamos solos, perder el sentido de la realidad,
la claridad interior y sucumbir. ¿Qué me ayuda a mí? El estar en comunidad, el poder dialogar, el poder compartir. Mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Por eso cuando la gente se encierra demasiado en sí mismo, cuando se destruye la confianza, cuando no hay apertura, Se aísla. se come por dentro. Por eso en el proyecto de pastoral, si te vas dando cuenta, los valores que nosotros vamos desarrollando según las puertas del discipulado son valores prácticos de todo cristiano, de toda persona. Encontrarse, confiar, acompañar, fortalecerse, colaborar, ¿ves? Y sobre todo tener conciencia de una misión. Pero no lo hago yo solo. Lo hago en comunidad. Veo la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Golpeada por debilidades, situaciones bien difíciles. No tengo claridad interior, es decir, no tengo discernimiento. Y si no hay discernimiento, sucumbo, caigo, me desvío, me doy un golpetazo. Por eso es importante, ¿verdad? En medio de esta pandemia que estamos viviendo, de este numeral 140 en adelante, ¿qué cosas aún en medio de lo que hemos caminado en la pandemia todavía nos falta por madurar, todavía nos falta por trabajar, todavía nos falta por corregir como familia, como comunidad, como iglesia? Y es entrar en un discernimiento. Y sobre todo, ¿en qué estamos fortalecidos? Porque también, ¿verdad? No solo hay cosas que nos faltan, es que tenemos muchas cosas y damos gracias a Dios por lo que tenemos. Correcto. Y eso es importante. Fíjate el número siguiente. La santificación es un camino comunitario de 2 en 2. Por eso Jesús dice, donde hay 2, es la expresión mínima de comunidad. 2. Y podríamos decir que la comunidad más pequeñita es el matrimonio. 2 personas, hombre y mujer. En ese sentido, ¿verdad? Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones, la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Los mártires, por ejemplo, ¿verdad? Familias enteras, comunidades enteras que fueron masacradas por la fe, por poner a Jesucristo en el centro y no renegar de él. Pensemos, por ejemplo, en los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las 7 beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación en Madrid, de San Pablo Miki y compañeros mártires en Japón. Eran religiosos y laicos. En San Andrés Kim Taegong y compañeros mártires en Corea. Lo mismo, eran laicos y religiosos. En San Roque González, San Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica. También recordemos el reciente testimonio de los beatos monjes trapenses de Tibirine, Argelia, que se prepararon juntos para el martirio. Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Es importante entender esto, que el matrimonio lleva a la santidad. Y esto es importante entenderlo. Juntos avanzan, juntos caminan, juntos logran el fin que se han propuesto. ¿Cuál es? Llegar a la vida eterna. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. ¿Sabes lo que es labrar? Labrar. Coger la piedra y darle golpetazo. Y se hace una imagen. Es como el artesano que coge la madera y la cambia. Pues aquí labrar es en la piedra. Entonces quiere decir que a base de cantazos y golpes es como va apareciendo la verdadera imagen. Te ejercitas, te vas purificando. Nos dirá el Papa en el número 142. La comunidad está llamada a crear ese espacio teologal
en el que se pueden experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Importante esa frase y sobre todo saborearla. La comunidad es un lugar teológico. ¿Qué quiere decir lugar teológico? Donde Dios se hace presente. Que está llamada, ¿verdad?, a crear. Crea el espacio teológico. En el matrimonio es un espacio teológico que se da entre el hombre y la mujer. Y cuando se hace sacramento cristiano, el varón representa a Cristo, la mujer a la iglesia. Entonces se hace esa experiencia mística de comunión profunda. Una presencia que es real. ¿De quién? De Cristo resucitado. Nosotros decimos el sacramento de la Eucaristía, pan y vino. Cristo está presente en el pan y el vino. Pues Cristo está presente místicamente en el hombre y la mujer que se casan. O en la comunidad religiosa está convocada a vivir a través de unos votos esa vivencia de donación total de su vida al servicio del prójimo y de la iglesia. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. De ahí el gran dolor de muchos hermanos y hermanas que no nos podemos reunir ahora, porque sentimos la necesidad de la comunidad, porque es un espacio teológico donde vamos creciendo y nos vamos haciendo santos y además misioneros, enviados. Yo me siento enviado, misionero. Y cada domingo cuando me dan el envío al final de la Eucaristía, vete, anuncia a Jesucristo. Hemos terminado el rito, pero ahora viene el reto. Proclama que la alegría del Señor sea tu fortaleza. Glorifica con tu vida al Señor. O puedes interpretar esas fórmulas pequeñitas, pero que encierran un envío misionero. Esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad. Y ahora voy a contar un caso muy curioso y a la vez medio risueño de estos dos hermanos. Miren qué interesante. Como fue el caso de San Benito y Santa Escolástica. ¿Qué pasó? Que un día San Benito fue a visitar a su hermana al monasterio. Los monjes benedictinos, y sobre todo él que funda la comunidad, no duermen fuera del monasterio. Pero Escolástica ya sentía que se iba a morir y quiso que su hermano pasara la noche en el monasterio. Y Benito dijo que ni hablar, que él no podía pasar la noche fuera de su celda, porque su celda era el lugar de su protección y que no. Entonces, Escolástica inclinó la cabeza, juntó las manos y la puso la cabeza en medio de las manos por un ratito y rezó en silencio. Y cuenta la historia que se desató una tormenta, que Benito no pudo salir hasta el otro día. Y entonces, Benito, malhumorado, ¿verdad? Como dice, contrariado, dice, ¿cómo se te ocurre? Ahora me tengo que quedar aquí. Y entonces ya le digo, pues, te lo pedí a ti y no quisiste. Se lo pedí a Dios. Es una máxima también evangélica. No quisiste tener caridad conmigo, pues yo se lo pedí a Dios. Y Dios, y como las mujeres lo que piden lo ganan, pues no le quedó más remedio ahí. Por eso, ¿verdad, padre? Como usted nos decía un día, hay que saber lo que se pide. Hay que saber lo que se pide y quién lo pide. Y por qué lo pide. Y cómo lo pide. Y a quién se lo pide. Ajá. Y continúa diciendo el otro caso. O aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos San Agustín y su madre Santa Mónica, cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos. Estas son palabras de San Agustín y él narra ahora lo que pasó. Sucedió por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos. Y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de la fuente de vida que hay en ti. Y mientras estamos hablando y suspirando por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, de modo que fuese la vida sempiterna, cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos. Un lenguaje muy místico, donde Agustín narra esa experiencia que tuvo con su mamá en un diálogo profundo de la fe, donde llegaron a tocar
como él bien expresa, las puertas del cielo. Por eso habla de la fuente. Recuerden que Agustín era un hombre que buscaba la verdad y su madre rezó muchísimos años para que encontrara a Jesucristo, se encontrara con la verdad, y cuando lo logró, cambió. Y ya al final de su vida tienen estos encuentros, y poco antes de morir, sobre todo donde ella también narra la gran gracia que había tenido. Y dice: yo pedía que fueras cristiano, pero nunca pensé que llegarías a ser obispo, y mira la gracia que Dios me ha concedido. Y todo esto unió estos corazones en el fuego del amor, que tuvieron esa experiencia que dice casi entraron, gustaron juntos, sublimemente, ¿verdad? En una expresión mística, lo que es la eternidad. Por eso en esa comunidad el Papa nos dirá también que las familias, ¿verdad? Familias que han llegado a la santidad. Y esto es interesante porque cuando un padre y una madre saben transmitir la fe a sus hijos, ellos experimentan lo que es el cielo en el seno del hogar. Y es con esta comunicación íntima. Esto solo se logra si hay una profunda fe que se vive y se quiere transmitir. Y eso es ser misionero. No hay que ir a las Áfricas. Algunos son llamados a ir a África, pero con los tuyos, con los más cercanos, creas el ambiente del anuncio, creas el cielo. Pero estas experiencias no son lo más frecuente ni lo más importante. Esto es importante, no te parece que esto va a pasar mañana. Ajá. Ay, es que yo nunca he tenido eso, pues no pasa nada. Claro. Esas son gracias que Dios da a ciertas personas. Por ejemplo, a Sor Cristina. Ay, pero las da en su momento, padre, las da en su momento, ¿verdad? Cuando él entiende que es el momento propicio y oportuno para ello. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto es importantísimo. En todo lugar donde nos reunimos, parroquia, familia, comunidad religiosa y tantas otras, ¿verdad? Y cualquier otra. Grupo apostólico, movimiento, donde tú te sientes de verdad en fraternidad, en comunidad, hay pequeños detalles. Y Dios los manifiesta. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática. Paradigmática quiere decir puntual, ¿verdad? Como un punto de señalamiento, como una punta de la estrella. La belleza de la comunión trinitaria. Contemplar entonces la familia de Nazaret es ver también el misterio de la Trinidad hecho carne. También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo. La experiencia del Dios unitrino no es simplemente una experiencia mística, sino concreta, donde se siente el amor de un Padre común, donde se siente la fraternidad de hermanos y hermanas que se aman y se cuidan, y donde se siente ese amor que se hace sobre todo santo, sacro, energía pura para servir a los demás. Y es interesante, Padre, porque lo vemos, ¿verdad? Y en este tiempo de Pascua, en el tiempo cuaresmal y en el tiempo de la Pascua, lo podemos ver marcado, ¿verdad? En todo momento, pero de una manera específica, cuando vemos a un Jesús que en todo momento eleva su mirada, eleva su oración, todo hacia el Padre. Y ahora, ¿qué hace? A través de esta palabra de Dios que estamos compartiendo en estos días, va hacia el Espíritu. Es la comunidad, ¿verdad? La unidad trinitaria que se hace presente pues en nuestras vidas. Vamos al número 144, donde va a ser como un recuento de pequeños detalles para que veamos lo curioso, lo sencillo y lo que se puede descubrir con una simple frase. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. Se acabó el vino, estaba acabando. María está en un detallito, un detallito que es un detallón. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. Una oveja se perdió. ¿A quién se le ocurre? Pues tiene 99. No, pero el detalle. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas. Todos echaban cantidades y ella echó 2 moneditas, pero él lo observó, lo vio. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora. Estas tenían experiencia, habían ido a muchas bodas y sabían que se tardaba. Prudente. Ya ven mi botellita.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. Fíjense en lo pequeño, y de lo pequeño surgirá lo grande. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. En vez de un barbecue era un fish club. Manuel, ¿cuál fue el tuyo ayer? En el pequeño detalle en medio de la pandemia. Pero fíjate que esto se puede ver ahora, si lo aterrizamos nosotros, el pequeño detalle de un hilo que cuelga en una camisa. El pequeño detalle de un papel que está en el suelo. El pequeño detalle de una botella plástica tirada no sé dónde. El pequeño detalle, esos pequeños detalles son los que construyen el amor. ¿En cuántos pequeños detalles te fijas? Eres una persona detallista. Ay, pero tú sientes fijándote en los detalles. Es que en los pequeños detalles es que está la perfección. A veces no nos damos cuenta de eso. Yo recuerdo, padre, que cuando yo comencé, ¿verdad?, en el postulantado, nuestra formadora, explicándonos como parte del proceso formativo, nos decía, mira, si tú vas caminando por ahí y tú encuentras un papel en el piso, recógelo. Pero qué rápido piensas, eso no lo tiré yo, ¿para qué lo voy a recoger? Pero el Señor permitió que tú lo vieras, porque no te doblas y lo agarras. A tu obra de apostolado. El pequeño detalle. Entonces eso a uno se le queda, ¿verdad? Y lo pone en práctica en todo momento, ¿verdad? El no fijarme que si se me cayó a mí o no, sino el pequeño detalle de que está allí, agárralo y deséchalo. Y es interesante porque esos pequeños detalles es lo que hace a la gente feliz. Por ejemplo, a veces uno manda al laundry una pieza y uno la chequea y no lo ve, y sale a la calle con el ticket colgando. Y se acerca una persona y le dice, tiene un pequeño detalle. Sí. ¿Y qué es? El ticket del laundry pegado, el número 1308. Oye, tú tienes un número. Sí. ¿Qué número es? Juégalo en la lotería. Ajá. Poquito a poquito, buen humor, pequeños detalles construyen comunidad. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y construyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. Y pone una nota de unos pequeños detalles que se aprenden en el hogar, en la familia. ¿Cuáles son? A veces, por un don del amor No, hermanas, perdón. Estamos en la nota número 107 de la página anterior. Dice, Perdone, Padre. el Papa, especialmente recuerdo 3 palabras clave: permiso, gracias y perdón. Porque las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, protegen y alimentan el amor día tras día. Son 3 palabras que se aprenden en el hogar. A un niño se le enseña a decir, yo quiero hablar contigo. Permiso. Dame eso. Por favor. ¿Me equivoqué? Perdón. Gracias. Cuando me lo dan. ¿Me equivoqué? Perdón. 3 palabras sencillas, pero que tienen una fuerza extraordinaria. Y que hay que rescatarlas porque las hemos ido perdiendo en ese día a día. Ya nos hemos olvidado de la gratitud, del permiso y del perdón. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Una tarde de invierno, estaba yo cumpliendo como de costumbre mi dulce tarea. Son palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma a quien sostenían. En lugar de una melodía escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé
es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podían creer en mi felicidad. Interesante, ¿qué es lo que está narrando aquí Teresita del Niño Jesús? Pues un pensamiento que le vino. Ella está cuidando a una enferma, esa enferma está en la agonía, y lo que pasa, ¿verdad?, que uno se... bailando, costumbre, esas cosas, ¿verdad?, que no son malas, sino simplemente pues una divagación. Y en medio de ese, ella estaba tan contenta y tan disfrutando su pensamiento, de momento, ¡taquiti!, cae en la realidad. Ajá. ¿Y cuál es la realidad? Que Es ella está que- cuidando a una hermana de la comunidad, pobre, que en lugar de una melodía, ella lo que estaba escuchando eran los gemidos. Entonces fíjate qué interesante cómo ella empieza a hacer de un pensamiento vano, Ujú. ilusorio, una reflexión que lleva a pensar en qué, en la eternidad. Y por eso dice, en lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor iluminó, la hizo ver, con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasan de tal modo el brillo tenebroso de la fiesta de la tierra. ¿Para qué? Que no podía creer en mi felicidad. ¿Cuál felicidad? La de estar en el convento atendiendo a una hermana enferma en sus momentos de agonía. El pequeño detalle. El pequeño detalle de estar allí, junto, acompañando. Son premios. Esto lo entiende el que tiene fe, el que no tiene fe no entiende ni jota. Dice, qué pérdida de tiempo. Pero Yo es que así. tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo voy a estar perdiendo mi tiempo? Y hay personas así, lamentablemente. Cuidando a una enferma que ¿verdad? está muriendo, déjala que se muera. Ujú. No es déjala que se muera, es que estoy aquí para acompañarte en este gran paso. Y algunos han tenido esa dicha de acompañar a algunos. Por eso el dolor de muchas familias ahora que tienen sus personas enfermas y están en los hospitales y se sienten solos con esto de la pandemia. Ujú. ¿Cómo acompañarlos? Pues el próximo numerito que vamos más compartir. adelante, lo vamos a ver porque se realiza a través de la oración. En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. La concupiscencia entonces me lleva a ser que una persona individualista, consumista, que me aísla, busco nada más que mi bienestar. Ujú. Si dejamos que el Espíritu actúe en nuestros corazones, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarse con el deseo de ¿qué? De la unidad. Hacerme uno Ujú. con la creación, hacerme uno con mi hermano que sufre, que todos sean uno. Y esto es lo que Teresita del Niño Jesús llamaba el caminito de la infancia espiritual. Ir bajando hasta entender en lo pequeño, en lo que no recibe aplauso, en lo que no llama la atención, la presencia viva del Señor resucitado. Por eso este programa, Mi Camino de Fe, va en esas dimensiones del catecismo de la Iglesia Católica, lo que creo, lo que vivo, lo que celebro y lo que oro. Es un caminar, es un peregrinar. ¿Cuáles son entonces esos pequeños detalles que hoy el Señor me invita por medio de esta exhortación del Papa Francisco a yo volver, a yo retomar, a yo hacer memoria, a yo traerlas en el mundo actual? Porque si pierdo ese horizonte, entonces dejo de vivir en comunidad. Y es la comunidad la que me salva. Nos salvamos en racimo. No estamos en la época del llanero solitario. Eso ya ha pasado. ¡Yajo, sirve! Tarán, 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 tan, tan. Estamos en la época de Pokémon. De los equipos. Ajá. De la sinodalidad, como llama tanto el Papa. De caminar juntos. Caminar juntos. No es una iglesia de solitarios, es comunitaria. Y por eso es que se está fortaleciendo tanto desde la experiencia de la iglesia doméstica, de la familia, esta experiencia de una iglesia que cuando salga de esta cuarentena, de esta cuaresma, saldrá fortalecida con el deseo y el anhelo de congregarse, de reunirse para compartir
la fe, la esperanza y el amor. Y es el camino que también nosotros estamos llevando como iglesia diocesana. Aquel que ha tenido un encuentro pone su confianza en el Señor, colabora con este proyecto de vida para entrar en otra dimensión, que es la experiencia misionera, dejar que el corazón nos arda y acompañar. Continuamos. Y ahora vamos a otro numerito importante. ¿Cómo lograr todo esto? Orando. Por eso la cápite de ahora es en oración constante. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. Aquí entonces entramos en una parte muy espiritual. Aunque parezca obvio, la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, es decir, a lo que sale de mí, a lo que está más allá de las cosas. Trasciende lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo ver. Dios es algo que me trasciende, me sobrepasa. Y esto lo descubro en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. En medio de sus esfuerzos y entregas, suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Este es un pensamiento bien difícil de entender a simple vista. Es profundo, dice. El santo es una persona. Y cuando dice persona es que es de carne y hueso. Es importante entenderlo. Pero dice que es de carne y hueso, pero con espíritu orante. Que necesita comunicarse con Dios. Necesita. El ser humano necesita comunicarse con este ser superior. Adoración, son dos palabras en una. Adoración. Generalmente nosotros pensamos adoración por no de rodillas. Pero adoración quiere decir estar en la presencia de. Adoro, oro. Oro como, delante de. Yo voy a hacer adoración, me pongo delante de. Y lo hago sacramentalmente del Santísimo, o de un cuadro, de una imagen, o simplemente contemplando el cielo. Hay muchas formas, cada uno elige aquella que mejor le ayuda. Continúa diciéndonos, es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. Es decir, no se queda en lo que está mirando encerrado. Porque esto es asfixiante. Si usted no se oxigena, se ahoga, se muere. Y en medio de sus esfuerzos y entregas, suspira por Dios. Esfuerzo y entrega. Pero hay un anhelo, suspira. El Salmo, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Como la sierva suspira las aguas, así busco yo a mi Dios. Te deseo, mi Dios. Los salmos tienen frases preciosísimas que hablan de esa búsqueda continua. Sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Sale de sí en la alabanza, bendice, alma mía, al Señor. Te doy gracias. Pero amplía sus límites contemplando. ¿Dónde? En la creación, en las personas, en lo que hay a su alrededor. Y por eso da gloria y alabanza a nuestro Dios. Nos continúa diciendo el Papa, no creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Y hay que entender que la oración no es decir fórmulas. Porque a veces la gente piensa que por hacer fórmulas, decir palabras, no, la oración es otra cosa. Y la adoración mucho más. La verdadera oración profunda, contemplativa, es la que no dice nada, la que simplemente está. Contempla, mira. Es que no me sale nada, es que no tiene que salir. Es el grado máximo de adoración. Lo otro es fórmulas que usamos para poder entrar en contacto con Dios. A veces, ¿para qué vas a rezar de un salmo los 20 versículos si con el primero ya tienes? Correcto. Te quedas con una frase, la que más te toca, y la repites y la repites. O con una palabra, Señor. O con una frase, el Señor es mi pastor. O el salmo completo. Uno tiene que ir adaptando. Si hay días y días, hay momentos y momentos. Lo importante es que uno esté abierto a la acción de Dios.
Nos dirá el numeral 148. San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir andar en la presencia de Dios? Tenerlo presente. ¿Y qué quiere decir que lo tengo presente? Que no me olvido de él. Y ahora dice, Sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. es profundidad Ujú. teológica de hombre o de mujer de oración, ¿no? Real. La veo, la palpo, me la imagino. Un texto que reflexiono o me uno. Y la unitiva es esa experiencia vivencial de sentirlo que está dentro de mí y yo dentro de él. Como el aire. Me siento dentro de. Explíqueme lo que es el oxígeno. H2O. Eso es el agua, en química. ¿Qué es el oxígeno? Explíquelo. Yo estoy respirando. No, yo respiro. Entonces sentirme realmente en la presencia de Dios. Sentir que Él, no que me está mirando como un juez que me va esperando que... Porque Dios lo escribe todo en un libro como si no tuviera otra cosa que hacer. Y hay gente que se lo imagina así, Dios mío, qué cosa tan terrible. No, es como el oxígeno, estoy dentro de Él. Lo siento, lo palpo, lo vivo, lo experimento realmente. En el fondo es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Manifestarse, Dios se manifiesta en medio de nuestra vida, con pequeños detalles. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. ¿Qué quiere decir? Continuo en la oración. No es que esté rezando Ave María todo el tiempo. Es la actitud. Voy a hacer una obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor, ayúdame. Son pequeñas frasecitas, ¿verdad? A veces uno está trabajando y tiene un crucifijo con mirarlo. La mirada es una oración. O una Ave María si tiene más tiempo, ¿no? No sé, cada uno buscará el signo, la expresión. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Pero tenga cuidado de no caer en la obsesión que se vuelve loco. Sí. No, es una actitud serena. Por eso decía que es como la respiración. Yo no estoy pensando que estoy respirando, yo simplemente respiro. Pero hay momentos en el día en que lo recuerdo. Me levanto por la mañana, me levanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios mío, ven en mi auxilio. Saco 5 minutitos o 10, no, cada uno sacará el tiempo oportuno. Pero no puede ser una cosa obsesiva, porque entonces te vuelves loco. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Son esos tiempos que dedico. Voy a dedicar 5 minutos, voy a dedicar 10 minutos, voy a dedicar media hora o una hora, según el tiempo que uno tenga. Lo dedico solo para Dios. Es decir, este minuto, estos 5 minutos al levantarme son de Dios y no, ¿cómo se dice? No hago otra cosa, eso es de Él, ya lo tengo separado. Ese es el espacio de Él, Ese es el ese es espacio. mi momento con Él. 5, 10, 15, una hora, no sé, cada uno sabrá. Y padre, algo importante en esto es que si usted no es una persona asidua a la oración, ¿verdad? No es una persona que ora constantemente, pues entonces tampoco se meta tanta presión. Hoy voy a rezar media hora. No, aunque sea un minuto, estar con Él. Y tiene que ir progresivamente. Correcto. Y hay gente que reza de pie, hay gente que reza de rodillas, hay gente que reza sentado, hay gente que reza acostado. La postura que más le agrade. Lo importante es estar en la presencia Yo de no Dios. oro porque no sé. Yo no sé qué le voy a decir a Buenos Dios. días, Yo no Dios. sé qué. Buenas tardes, Dios. Aquí Buenas noches, estoy. ¿Verdad? Sencillo. Dios lo que ve en todo momento es ese corazón nuestro desde la sencillez. Y ahora Santa Teresa de Ávila nos va a definir qué es la oración. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es tratar de amistad estando muchas veces a sola con quien sabemos nos ama. Qué sencillo, ¿verdad? Estar a solas con quien sabemos que está. Una frasecita, Dios mío, ayúdame, guíame, oriéntame. Basta.
Hay gente que te dice una cosa y empiezan y dicen, y dale, Dios mío, ¿cuándo se callará? No por mucho hablar, Dios nos va a escuchar. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, Importante, esto no es para un grupito, sino para todos, para todos, esto vale para todo el mundo. porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada. Una frase preciosísima. Necesitamos de este silencio penetrado de presencia adorada. Es una frase de San Juan Pablo II. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Para escuchar a Dios. Entonces, orar es escuchar a Dios. No es estar como un papagayo, como un loro, y dale, y venga. No, que escucha a Dios. Y para escuchar a Dios hay que hacer silencio. Y hay ejercicios que ayudan a esto a serenar, ¿verdad? Hay momentos en que uno dice, voy a dedicar este ratito al Señor. Y te van a venir todos los pensamientos habidos y por ahí. Pues preséntaselo. Y verás cómo te vacías de ellos y ya se acabó. Y entras en la paz. O simplemente te entra un sueño que te quedas totalmente dormido. Pues duérmete en la presencia del Señor. Seguro. Y eso, ay Dios mío, qué vergüenza, tengo pena con el Señor, me quedé dormida, bendito sea Dios. No necesitaba. Seguro que cuando te despiertas dice, bendito sea Dios, ya está, ya hiciste la oración. Y ya hiciste la oración. Nos dirá el Papa en el numeral 150, en ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu Discernir, volvemos a lo mismo, la palabra clave. los caminos de santidad que el Señor nos propone. Porque tu camino de santidad es muy distinto que el mío, pero la oración es la misma. Y tengo que hacer oración. Usted de una forma, usted la hace de pie, yo la hago sentado. Usted la hace de rodillas, yo la hago acostado. Ajá. Cada uno buscará aquel momento de entrar en contacto. Hay posturas que ayudan. Busque la que usted mejor le ayude. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones. Interesante. Si no saca un momento para discernir, para orar, tengo una decoración. Y la dice decoración, oraciones. Decora. Decora la oración. Que en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Lo decorado. O sea, tú te pones a decorar una cosa, le pones tanta cosa que al final pierde lo que tenía. El sentido de lo que tú quieres. ¿Verdad? Como estas flores que tenemos aquí, unas rosas hermosas, y le pusimos el corazón de cartón en el centro, ¿verdad? Y pues sencillo de una manera, pero si seguimos llenando y llenando y llenando y llenando, se pierde lo esencial. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro. Ahora empieza, ¿eres discípulo del Señor? Pues es indispensable que estés con el Maestro. Escucharle. Segundo, escúchale. Tercero, Aprender de Él. 3 cosas. Siempre aprender. 3 cosas importantísimas. Estar, escuchar, aprender y aprender. Por Siempre. Por eso añade. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Ruidos. Todas nuestras palabras. ¿Haces oración o metes ruido? Recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad. También la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. Es a Cristo, su rostro, muerto y resucitado. Él recompone la humanidad, la nuestra, la fragmentación de nuestras fatigas y sobre todo lo que está roto por el pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. Entonces me atrevo a preguntarte, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con Él sin prisas y te dejas mirar por Él? Como un examen de conciencia, va a hacer unas preguntitas ahora. ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón?
Si no le permites que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego y así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina. Son una frase de San Bernardo, gran místico, que dice, anima y nos lleva por un camino de reflexión. ¿Cuál? ¿Cuál es ese camino de reflexión? Pues con las preguntas que nos ha hecho. Tienes momentos en que te pones en la presencia de Dios, pero en presencia en silencio. La oración del banco. Los bancos en la iglesia siempre están rezando. Están en silencio, no dicen nada. Están ahí, quietos. Sin prisa. Sin prisa, no corre. Te dejas mirar por él. Resulta que el cura de Ars, cuando llega a este pueblecito que lo mandan, pues pasaba largas horas. Y había un campesino que iba a trabajar y veía que el cura se levantaba bien temprano, iba a la iglesia. Y lo miraba y lo observaba y dice, ¿y qué es lo que usted hace ahí tanto? ¿Y qué ese hombre metió ahí tanto tiempo en esa iglesia? ¿Y qué hará? ¿Y qué hará? Hasta que un día se animó y cuando el cura llegó, le preguntó, oiga cura, ¿qué es lo que usted hace ahí? Le digo, ven que te voy a enseñar. Y lo llevó adentro. Y se sentó. Y entonces le dijo, pues yo lo miro y él me mira y nos miramos. Y le digo, ¿cómo? Porque yo lo miro, está en el sagrario, en aquella casita. Desde allí él me mira y nos miramos. ¿Y qué es eso? Orar. ¿Qué es orar? Yo lo miro, él me mira y nos miramos. Y desde ese día, este campesino acompañaba al cura, se levantaba bien temprano y pasaba con el cura largo rato. Él me mira, yo lo miro y nos miramos. Y un día y otro día, y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, pasó un mes, pasó otro mes, hasta que el tercer mes la mujer dijo, aquí hay algo raro. Este hombre se levanta muy temprano. ¿A dónde irá? ¿Será que tiene otra mujer por ahí? Y un día por la mañana lo siguió. Y cuando lo siguió, vio que se metió a la iglesia. Y esperó, estuvo un largo rato. Qué raro. Bueno, pero al otro día volvió y lo siguió otra vez. Así tuvo 3 días. Al tercer día no aguantó más y le dijo, ¿qué es lo que tú haces en la iglesia? Ven que te voy a enseñar. Yo lo miro, él me mira y nos miramos. Esto es oración. Y desde ese momento, esa pequeña comunidad, cura y familia. Empezaron ese diálogo y ahí se descubrió qué es la oración. Pues aprenda, yo lo miro, él me mira y nos miramos. Lo puede hacer delante del Santísimo, en el templo. Lo puede hacer en su casa, delante de un cuadro, un crucifijo. Lo importante es que recuerdes que él te mira, tú lo miras y nos miramos. Pues así, esa mirada de amor. ¿Por qué? Porque como dice San Bernardo, ante el rostro de Cristo todavía no has dejado que te sane. Pues entonces penetra en sus entrañas, métete en su corazón. Métete en tu corazón. Hay una oración muy cortita, muy breve, que muchos de nosotros rezamos, que le gusta mucho a la gente. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y vuelve San Bernardo a recordarnos esa hermosa oración de la adoración a las llagas de Jesús. Entrar en las llagas de Jesús, la de sus manos, la de sus pies, la de su costado. Anímate. Yo lo miro, él me mira y nos miramos. Oramos y en esa oración nos fortalecemos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a pedir al Señor su ayuda para que aprendamos a mirarlo, a dejarnos mirar por Él, para que juntos crezcamos. Que nos asista y nos ayude en estos momentos de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores por llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Hasta mañana y muy buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verá, con un paso de